Muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches, doctora. Me ha tocado exponer sobre las constituciones de 1845, 1851, 1852 y 1861, sobre las constituciones del Ecuador. A continuación voy a detallar cada una de las constituciones. La Constitución de 1845 del Ecuador fue la primera constitución del país después de su separación de la Gran Colombia en 1830. Fue promulgada el 31 de marzo de 1845 bajo la presidencia de Juan José Flores y estuvo en vigencia hasta 1851. A continuación presento algunos aspectos sobre esta constitución. El Poder Ejecutivo. La Constitución de 1845 estableció un poder ejecutivo fuerte y centralizado, encabezado por un presidente de la República. El presidente tenía un mandato de 4 años y podía ser reelegido. En el Poder Legislativo estaba conformado por una Cámara de Diputados y un Senado. Los diputados eran elegidos por votación popular y representaban a la población, mientras que los senadores eran designados por las provincias. Esta Constitución otorgó al presidente el poder de convocar y disolver el Congreso. En referencia a religión, la Constitución de 1845 estableció el catolicismo como la religión oficial del Estado. También garantizaba la libertad de culto para otras religiones, pero el catolicismo en la religión predominante y privilegiada. En los derechos y garantías, la Constitución de 1845 establecía ciertas garantías, derechos individuales, como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y la inviolabilidad de la correspondencia. Organización territorial. La Constitución definió la división territorial de Ecuador en provincias y cantones y estableció un sistema de gobierno local. La educación. Se promovió la educación pública y se estableció la responsabilidad del Estado en la educación de la juventud. En economía, la Constitución de 1845 también abordó asuntos económicos, incluyendo la regulación de la moneda y las finanzas del Estado. Es importante destacar que esta Constitución tuvo un carácter conservador y centralista. Sobre la Constitución de 1851 de Ecuador, fue una de las primeras constituciones del país después de su independencia de la Gran Colombia en 1830. Esta constitución fue promulgada el 13 de agosto de 1851 durante la presidencia de Eloy Alfaro y estuvo en vigor hasta 1852. Aquí hay algunos aspectos destacados de esta constitución. Sobre el Poder Ejecutivo. La Constitución de 1851 estableció un poder ejecutivo encabezado por un presidente de la República. El presidente era elegido por voto popular y tenía un mandato de 4 años, sin posibilidad de reelección inmediata. Sobre el Poder Legislativo. El Poder Legislativo estaba conformado por una Cámara de Diputados y un Senado. Los diputados eran elegidos por votación popular y representaban a la población, mientras que los senadores eran designados por las provincias. Sobre la religión, a diferencia de la Constitución de 1845, la Constitución de 1851 estableció la libertad de culto y separó a la Iglesia del Estado. Garantizó la libertad de religión y eliminó al catolicismo como religión oficial del Estado. Sobre los derechos y garantías, la Constitución de 1851 incluyó garantías de derechos individuales como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y la inviolabilidad de la correspondencia. También garantizó la libertad de asociación y de prensa. Organización territorial. Definió la división territorial de Ecuador en provincias y cantones, estableciendo un sistema de gobierno local. Sobre la educación, la Constitución abordó asuntos relacionados con la educación, promoviendo la educación pública y laica. Sobre la Constitución de 1852, fue una de las primeras constituciones del país, después de su independencia de la Gran Colombia en 1830. Esta Constitución fue promulgada el 11 de agosto de 1852 durante la presidencia de Eloy Alfaro y estuvo en vigor hasta 1859.
Aquí hay algunos aspectos resaltados sobre esta Constitución. Sobre el Poder Ejecutivo, la Constitución de 1852 estableció un Poder Ejecutivo encabezado por un presidente de la República. El presidente era elegido por voto popular y tenía un mandato de 4 años, sin posibilidad de reelección inmediata. También se le otorgó al poder el poder a nombrar a los ministros de gobierno. Sobre el poder legislativo estaba compuesto por una Cámara de Diputados y un Senado. Los diputados eran elegidos por votación popular y representaban a la población, mientras que los senadores eran designados por las provincias. La Constitución de 1852 estableció que el Congreso tenía la facultad de hacer leyes y ejercer el poder legislativo. Sobre la religión, a diferencia de la Constitución de 1845, la Constitución de 1852 continuó la tendencia de separar la Iglesia del Estado, garantizó la libertad de religión y eliminó el catolicismo como religión oficial del Estado. Sobre los derechos y garantías, esta Constitución incluyó garantías de derechos individuales como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y la inviolabilidad de la correspondencia. También garantizó la libertad de asociación y de prensa. La organización territorial definió a la división territorial de Ecuador en provincias y cantones, estableciendo un sistema de gobierno local. Sobre la educación, la Constitución de 1852 continuó promoviendo la educación pública y laica y estableció que la educación debía ser gratuita y obligatoria. Es importante destacar que la Constitución de 1852 fue una de las primeras constituciones